iglesia para acompañarnos y para también transmitirnos tu palabra. Te pedimos como pueblo que en este momento tomes control de él y nos hables a través de su boca. En el nombre de Cristo Jesús. Buenos días para los que no he saludado. Es un gozo estar en la presencia de nuestro Dios. Para mí me encanta. Creo que puedo hablar por mi esposa y por mi hija. Nos encanta estar en lo que tiene que ver la alabanza de la iglesia. Y miraba a Lu dirigiendo y ya desde el vientre, ese pequeña, ¿no? Adorando a Dios desde aquí arriba. Qué lindo que podamos hacerlo de esta manera. ¿Alguna vez se preguntaron o se hicieron esa pregunta, ¿cómo obra Dios? Saben que en el año 96, ya he contado esto, pero yo tenía a mi hermana internada en el CTI del Maciel. Nos habían dicho que tenía pocas horas de vida. Un martes de abril del 96, entré a la sala allí al CTI para estar con ella unos segundos que nos daban. Ella estaba entubada. Y salí del hospital esa noche, era reunión de oración en la iglesia donde yo estaba. Una amiga de mi hermana me dijo que quería ir conmigo a la iglesia. Así que llegamos a esa reunión de oración de martes y recuerdo a aquella joven levantar su mano diciendo: yo quiero pedir por la vida de una amiga, por la vida de Daniela. Ese viernes de esa semana mi hermana partió. Y yo me pregunté, ¿cómo obra Dios? En ese momento tenía 21 años. Pero pasó el tiempo, yo ya estaba más grande, me había casado con Pao. Y uno cree que bueno, que va creciendo, que van a venir situaciones, pero que uno la va a poder encarar de otra manera, que no van a venir esas interrogantes. Pero recuerdo que nos llamaron a la vidrería, a mi hermano y a mí, para decirnos que mamá había fallecido en Maldonado. También les he hablado en muchas oportunidades de mi madre. Ella tenía 3 hijos más allí en Maldonado, mis hermanos que, bueno, estaban en la droga, caían presos. Así que viajamos para Maldonado con mi cuñada, mi hermano y Pao, y estábamos allí en el velatorio y vi a uno de mis hermanos entrar, custodiado por la policía, esposado de las manos y de los pies. Nosotros orábamos por mi familia. Y ese cuadro me llevó una vez más a decir, ¿cómo obra Dios? Pero pasó el tiempo y una vez más nos llamaron a la vidrería para decirnos que uno de mis hermanos se había quitado la vida. Y 1 año y medio más adelante mi otro hermano había fallecido por la droga. Y volví a preguntarme, ¿cómo obra Dios? Pero gracias Señor que bueno, uno puede ir creciendo y conociendo a este Dios y puede ir entendiendo cosas que de repente en ese momento no las entendemos. Y son situaciones difíciles donde pueden venir interrogantes y no está mal que nos hagamos preguntas, porque a veces nos dicen, ¿cómo un hijo de Dios no puede estar de esa manera, sin consuelo? Sí, hermanos, hay que estar en los zapatos de las personas que pasan esas situaciones. Debemos apoyar, debemos animar y no cuestionar. Si tuviéramos que ponerle un subtítulo a este mensaje, sería ¿cómo obra Dios? Pero no se lo pongan, porque va a haber otro después, que tendrán que deducir ustedes cuál es. En el libro de Éxodo, la Biblia nos está hablando
del pueblo de Israel, este pueblo que había estado cautivo bajo el poder de, en ese momento, Egipto, el poderoso imperio Egipto. Y ellos habían estado cautivos, pero había una promesa para este pueblo y era que vendría un libertador, que Dios enviaría un libertador. Los que conocen la historia saben que este libertador que Dios usaría sería Moisés. Este relato está en el libro de Éxodo, capítulo 13. Allí ustedes lo pueden buscar. Yo voy a ir leyendo algunos versículos para que el mensaje pueda ser ágil. En el capítulo 13 del libro de Éxodo ya nos está hablando de que ellos ya habían sido libres. Dice la Biblia que Dios los lleva al desierto. Y en el versículo 17 dice, cuando el faraón, no quiero adelantarme todavía eso, perdón. Dice que Dios los introdujo al desierto y dice que los desvió del camino de los filisteos, no sea cosa que se encontraran con los filisteos, dice la Biblia, y tuvieran batalla y los israelitas quisieran volver de vuelta a Egipto. Así que los desvía y los conduce rumbo al mar. Y en el versículo 17 dice, cuando el faraón, porque ¿qué pasa? Ellos estaban esclavos, eran los que hacían el trabajo forzoso en Egipto, y el faraón en un momento dijo, ¿pero qué hicimos? ¿Cómo los dejamos ir? ¿Quién va a hacer el trabajo pesado ahora? Así que el faraón mandó que prepararan sus carros y un ejército salió en busca de quienes habían dejado ir. En el versículo 17 de Éxodo dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, lo que les decía recién, que era el más corto, pues pensó, si le hacen frente, le hacen batalla, tal vez piensen volver. En el capítulo 14, el versículo 9 dice, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salieron tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. El versículo 10, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo. Clamaron al Señor y enseguida confrontaron a Moisés con una pregunta, ¿pero por qué nos trajiste para que muriéramos en el desierto? ¿No te dijimos, Moisés, que era mejor que nos quedáramos allá? En el versículo 13, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, dice el Señor, porque Él presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas la crucen en terreno seco. Moisés extendió su vara, el versículo 21, y dice la Biblia que durante toda la noche Dios envió un viento del este que hizo que las aguas se dividieran en dos. Para los que conocen el relato, saben que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo en seco. Abro un paréntesis y si alguno de ustedes tiene el celular con volumen, por favor, apáguenlo. Así no nos distraemos. Así que Dios, obrando a favor de su pueblo, cruza en el mar en seco. Podemos ver otro relato en el libro de Josué. Ya Moisés no estaba y ahora había quedado Josué como el sucesor de Moisés. Y en el capítulo 1 de este libro de Josué, Dios habla al corazón de este varón y le dice, después de la muerte de Moisés,
siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, pero por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Sé fuerte, le dice Dios, y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Le dice que guarde la ley, que se prepare para lo que se venía. En el capítulo 3 de este mismo libro nos encontramos con el cruce del Jordán. Muy de mañana, dice el capítulo 3, versículo 1, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a su orilla. En el versículo 5, Josué les ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Dios le había dicho a Josué, este pueblo sabrá que yo estoy contigo como estuve con Moisés. En el 14, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes, porque había una orden que Dios le había dado, y era que los sacerdotes tomaran el arca, ellos tenían que mantener una distancia de 1 kilómetro del arca, y que cuando los sacerdotes pusieran los pies sobre el agua de allí del río Jordán, las aguas se iban a dividir. Cuando el pueblo, en el 14, levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon frente a todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas se abrieron y el pueblo cruzó en seco. Veamos otro relato. Aquí vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Aquí nos está hablando de Elías. El profeta Elías. Muchos conocerán la historia, otros tal vez la escuchan por primera vez. Este profeta había desafiado a los profetas de Baal. Israel había inclinado su corazón a otros dioses. El rey Acab había inclinado su corazón a otros dioses. Este profeta una y otra vez les estaba hablando de que pudieran volverse a Dios, al único Dios. Pero ellos estaban tercos en querer escuchar esto y seguir lo que habían inclinado en su corazón. Este profeta desafía a esos profetas de Baal. Allí él prepara un altar y el desafío era que descendiera fuego sobre el altar que fuera del Dios verdadero. Y bueno, y los que conocen la historia saben que descendió fuego del cielo, consumió el altar. Después de esto, el rey Acab fue y le contó a su esposa que odiaba a los sacerdotes de Dios, a los profetas de Dios, perdón, y le dijo, mandale decir a Elías que lo voy a buscar para quitarle la vida. Esas fueron las palabras de esta mujer. Y Elías, después de toda esta situación, dice que sintió miedo y fue a esconderse. Y Dios lo confronta. Se encuentra con Elías y Elías le da una respuesta que fue lo que hizo que su vida girara en torno a esa respuesta que en 2 oportunidades él presenta. Me consume mi amor por ti, Señor. Fueron las palabras de Elías. Así que Dios le habla al corazón de Elías y le dice en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 14, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Entonces en el 15 el Señor le dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y también unge a Eliseo como tu sucesor. Así que Elías recobra fuerzas y en el versículo 19 se encuentra con Eliseo. Y este Eliseo
es ungido como sucesor de Elías. Y ahí comienza un aprendizaje de Eliseos con Elías, un aprendizaje de vida, ¿no? Lo que Elías le iba a transmitir era eso que él vivía, ese celo por las cosas de Dios. En medio de un tiempo tan duro y tan difícil, donde los israelitas inclinaban su corazón a otros dioses, lo que Eliseo tenía que aprender era a ver qué era lo que le corría por las venas de este Elías, la vida misma de Dios en el corazón de este profeta. Y comenzaron a caminar y comenzaron a aprender y vivieron situaciones. Eliseo iba creciendo al lado de su mentor. Y en un momento, ese mismo celo, esa misma pasión que sentía Elías en el corazón por Dios, Dios dice: Elías, te voy a llevar a mi presencia. Así que Elías le comenta a Eliseo: mirá que me voy a ir a la presencia de Dios. Y llega una etapa en la vida de Eliseo que sería un examen final de vida. Aquí él no le iba a decir: si tenés profetas de Baal, tenés que poner las piedras así para que no se caigan. No, era una enseñanza de vida. Eliseo lo sabía. Entonces llegamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes, donde ya eran los últimos momentos de Elías sobre la tierra. Y Eliseo no quería perderle de vista. Así que Elías le dice: Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo habrá pensado: yo no lo voy a dejar, porque si le pierdo de vista se me va. Y le responde: tan cierto como vive el Señor, que no te dejaré solo. En el versículo 4 le vuelve a decir Elías, a Eliseo por su parte volvió a decirle: quédate aquí, que el Señor me ha enviado a Jericó. Y la misma respuesta: yo no te voy a dejar. Y en el versículo 7 ya Elías se había dado cuenta que no lo iba a dejar. Y dice que se detuvieron, dice el versículo 7, junto al río Jordán. Y había una escuela de profetas que también sabían que Elías le quedaba poco tiempo para estar en la tierra. Dice que los iban persiguiendo a Eliseo y a Elías, que iban caminando. Y se encontraron frente al Jordán el profeta Elías y Eliseo, su sucesor. Y dice que frente al Jordán, ¿qué hizo Elías? Sacó su manto, golpeó las aguas del Jordán, estas se abrieron y los dos cruzaron en seco. Hay otra enseñanza que será para otro mensaje, impactando las generaciones siguientes. Pero podemos ver en estos tres relatos tres situaciones. Frente al agua, el mismo Dios obrando, tal vez con una vara extendida, tal vez con los pies de los sacerdotes, tal vez con el manto golpeando el agua se abre y cruzan en seco. Ahora quiero invitarles al libro de Mateo. En este momento está Jesús con los discípulos y el pasaje dice: Jesús camina sobre el agua. Los discípulos venían de vivir un momento que había impactado su vida en lo que era el aprendizaje, pero también había una multitud que había sido impactada porque venían de la alimentación de los 5.000. La Biblia dice que allí estaban, ellos les dieron de comer y después de haber estado con la multitud, ya había avanzado la hora, Jesús le dice a los discípulos que estaban cansados, después de ese momento, súbanse a la barca, crucen la ribera, que yo me voy a quedar, como hacen Mario, Richard y tantos, a despedir a la multitud, porque no había alguno que no se le acercara a Jesús a preguntarle: ¿cómo hiciste lo de los peces y los panes? A ver si lo hago en casa. Y me sale. Y dice que Jesús despidió a la multitud y hizo algo que también tendría que ser parte de nuestra vida. Subió al monte a estar a solas en la presencia de papá. Y allí estaba orando, hablando con Dios.
Dice que la hora había avanzado. Los discípulos ya habían estado mar adentro. Dice la Biblia que había viento, que las olas estaban en contra de lo que tenía que ver con la barca, y ellos ahí iban luchando con la barca. Y a Jesús ya se le había ido la hora, así que bajó a la orilla. Y como no había ninguna barca ni nada que él pudiera subirse para alcanzar a los discípulos, no se le ocurrió la mejor idea que aparecerles caminando sobre el agua. Y el relato dice así. Mateo 14, versículo 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, caminando sobre el agua, quedaron aterrados, tuvieron miedo y dijeron, es un fantasma. Imagínense en la oscuridad ver una silueta, ¿no? Pero ahí le habla el maestro y le dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cualquiera podría decir que, bueno, ya con la voz del maestro, ya sé que es Jesús. Es la voz inconfundible de Fernando. Es la voz inconfundible de el maestro. Pero Pedro no le alcanzó solamente con escuchar la voz, sino que le dijo, bueno, si eres tú maestro, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua también. Y si siguen leyendo saben que Pedro caminó sobre el agua, miró las olas, comenzó a hundirse, el Señor lo sacó y habló. Pero quiero invitarles que podamos abrir un paréntesis antes de que Jesús le dijera, ven Pedro, y podamos imaginar algo que no está en la Biblia, que no quiero sacar nada de contexto, pero que sí podamos imaginar. Algo que podría haber ocurrido. Pedro parado sobre la barca, antes de que Jesús le dijera, vení, que él dijera, pero esta historia yo ya la conozco. Yo ya leí de esto. Seguramente Jesús me va a decir, ¿qué tenés en tu mano, Pedro? Y yo le voy a decir el remo, y él me va a decir, extendelo, y las aguas del mar de Galilea se van a abrir y vas a cruzar en seco hacia mí. Probablemente hubieron problemas si pasaba eso porque la barca se iba a caer al fondo, ¿no? O no, Pedro podría haber dicho, no, o tal vez me diga, Pedro, cuando ponga los pies sobre el mar, se va a abrir y vas a venir en seco hacia mí. O, Pedro, sacate la capa y sacudí ahí y golpea el agua y el mar se va a abrir en dos y vas a venir en... Porque yo conozco esta historia, podría haber dicho Pedro. Yo la leí, ya me la contaron. Dios obra de esta manera. Frente al agua se abren y cruzas en seco. Pero para sorpresa de Pedro y para sorpresa de los que estaban sentados en la barca, en esta oportunidad no se abría el agua. Iban a caminar sobre ella. Y tal vez Pedro cuando comenzó a caminar, sabemos que comenzó a ver las olas y se sintió aterrado y empezó a hundirse, pero podríamos imaginar, siguiendo esta lógica de que me acompañen a pensar en algo que tal vez no ocurrió, que Pedro mientras iba caminando se preguntó entonces, ¿cómo obra Dios? Y él mismo tal vez se hizo esa misma respuesta, tal vez no necesito saber cómo obra, sino que necesito saber cómo debo estar parado frente a las situaciones. ¿Qué debo hacer cuando me encuentre frente al mar? Y por eso le decía que es un subtítulo, porque ya no sería cómo obra Dios lo que debemos saber. Había un grupo de personas que estaban consolando a dos mujeres que estaban mal, que estaban llorando, que estaban tristes porque su hermano había muerto. Marta y María. En el libro de Juan, capítulo 11, la Biblia nos dice que estas mujeres le mandaron decir a Jesús, Lázaro, María, Marta, eran amigas de Jesús. Y le mandaron decir a Jesús, Jesús, Lázaro está enfermo, ¿podrás venir? Y ustedes pueden leer allí el capítulo 11 de Juan. Jesús no fue enseguida y cuando tomó la decisión de ir, ya habían pasado 4 días de que Lázaro estaba muerto. Y en la casa de estas mujeres habían unos cuantos judíos, Lázaro era querido, y estaban consolando a estas mujeres.
Y dice la Biblia que cuando Jesús iba llegando, no había llegado a la casa todavía, dice que Marta se enteró que Jesús venía y salió al encuentro. No sé a qué distancia, pero antes de que llegara, ella llega a Jesús. ¿Y saben qué le dice Marta a Jesús? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella creía saber cómo obraba Dios. La forma de que Lázaro no hubiera muerto era si Jesús estaba allí. Es más, tal vez oraron. Dios, te pido que Jesús esté aquí, así mi hermano no muere. Pero Lázaro murió. Y allí Jesús le habla a Marta. Si hubieras estado aquí en el versículo 21 del capítulo 11 de Juan, ella le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y frente a ella estaba la resurrección y la vida. Pero Jesús le dice, anda a buscar a tu hermana. María estaba en la casa, los judíos, los conocidos de la familia, estaban abrazándola y Marta lloraba. Y llega y Marta llega y le dice, el maestro está aquí, María, y te llama. Y María dice que sale al encuentro de Jesús. Y en el capítulo 11, el versículo 32, le dice las mismas palabras que su hermana. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Creían saber cómo obraba Dios. Lean el relato de esta historia de la resurrección de Lázaro. Podríamos pensar que tanto Marta como María, que tenían todas las cosas para ponerse de esta manera, podrían haberle dicho a Jesús, ¿sabes una cosa, Jesús? Mi hermano está muerto. No quiero saber más nada con Dios. No quiero saber más nada con el cielo. No quiero saber más nada con la iglesia. Es más, no me escriban más mensajes en WhatsApp porque estoy enojada. Porque no pasó lo que yo quería. Yo quería que mi hermano no muriera y murió. Así que no quiero saber más nada. Pero no le dijeron eso. Gracias, Señor. Y allí hubo el milagro de resurrección. Había una enseñanza más profunda del maestro con estas mujeres y con los que estaban allí. Un grupo de jóvenes estaba en un país extranjero y no precisamente estaban de viaje ni de vacaciones paseando en este lugar. Ellos estaban cautivos. En el libro de Daniel, la Biblia nos cuenta que el poderoso Nabucodonosor en ese momento había invadido Jerusalén y el rey de Judá había caído en manos de la poderosa Babilonia. Y la orden del rey era, bueno, quiero que lleven del palacio real jóvenes bonitos, que no tengan defectos físicos, para trabajar y que puedan aprender la lengua en Babilonia. Allí, los jóvenes que iban a estar yendo eran Daniel y sus amigos. Muchos de ustedes conocen el relato. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que después les cambiarían el nombre por Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes habían sido llevados cautivos, prisioneros, y por ahí, como le decía Pau, podrían decir, bueno, sí, estaban en el Palacio Real, comían comida real y tenían aire acondicionado en las habitaciones y celular con llamadas ilimitadas y conexión a Netflix para poder ver cualquier película. Ellos estaban siendo llevados cautivos, lejos de sus costumbres, lejos de su familia, lejos con otros dioses, otra lengua. Pero Dios estaba con ellos. Y en un momento este rey Nabucodonosor dice que tuvo un sueño y él quería que le interpretaran ese sueño. Y nadie en el palacio le interpretaba los sueños, pero Dios a través de la vida de Daniel le interpreta el sueño. Y en el libro de Daniel
el capítulo 2, Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, y en el versículo 46, el rey dice esto: al oír esto el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios que fuiste capaz de revelarme en este sueño que él había tenido. Luego el rey puso a Daniel en un puesto de responsabilidad, ¿verdad? Entonces un pedido de Daniel es que, bueno, rey, ¿también podrán estar mis amigos? Y dice en el versículo 49, además, Daniel solicitó al rey, y el rey nombró a Sadrac, Mesac, los amigos de Daniel, y a Abednego, ministradores de la provincia de Babilonia, un lugar que habían sido puestos allí por la gracia de Dios. Ahora bien, un día, este poderoso Nabucodonosor se hace hacer una estatua de 27 metros. En honor a mí, dijo el rey, ¿no? Y reunió a todos los sátrapas, los jefes, y les dice: miren, el viernes a la tarde vamos a hacer la presentación de la estatua, que ya está pronta. Así que yo quiero que ese momento sea lo mejor, inolvidable para Babilonia y todos los que están ahí. Así que prepararon las mejores cámaras Full HD para poder filmar todo este momento. Ahí llamaron a Jimmy y a Hugo para que estuvieran en lo que tenía que ver con el sonido. ¿Por qué? Porque la orden del rey era que hubieran instrumentos y que al sonar esos instrumentos y descubrieran la estatua, ¿no?, de 27 metros, todos se pudieran postrar ante esa estatua. Bien, esto se corrió en Babilonia, estaba esa orden. Bueno, miren, el viernes a la tarde, tipo las 5 de la tarde, va a haber una presentación, el rey quiere que ocurra esto. Los estamos invitando a que puedan cordialmente participar de este momento, pero hay un detalle que no es menor, y es que si no se postran al sonar de los instrumentos, va a haber un horno por ahí prendido y el que no se postre va a ir derecho al horno. Así que si alguno tenía algún problema en las rodillas, el horno lo sanó. Y comenzó, bueno, llegó el momento del evento, a full, ¿no? Entre ellos estaban estos jovencitos, Sadrac, Mesac. Y bueno, ya estaba dada la orden, ¿no? Que comience a sonar el bajo, la guitarra. David, denle en palo, Nacho. Y cuando comenzó a sonar todo, imagínense, ¿no? No quedó una rodilla. Automáticamente todos hicieron así ante la estatua, ¿no? Pero dice que uno de los que estaba así postrado delante de la estatua miró hacia el costado y vio unas Nike que estaban paradas, así de frente. Y como pudo, miró hacia arriba y se dio cuenta que era uno de los amigos de Daniel. Y miró al que estaba al lado y le dijo: este no conoce el peligro. ¿Cómo es? Como gato chico. Este no conoce el peligro. Y claro que a través de lo que les pasó a estos jovencitos que estaban en lugares de responsabilidad, había envidia, había celos. Así que corrieron derecho a decirle al rey que los jóvenes hebreos no se habían postrado. Obvio que las cámaras automáticamente pasaron a enfocarla a estos muchachos parados, ¿no? Y el rey dice que se enojó y los mandó llamar. Y dice que los jovencitos fueron delante del rey y el rey les dice: ¿ustedes son sordos? ¿No escucharon la música y la idea era que se postraran delante de la estatua? ¿O tienen problemas en la rodilla? Y dice que estos jóvenes tenían una respuesta que nadie se las había escrito para que ellos le dijeran al rey: si te pregunta, decile esto. Ellos vivían esta respuesta, ellos respiraban esta respuesta, corría por su sangre esta respuesta. En el capítulo 3, versículo 17, estos jóvenes le dicen así al rey:
Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted, con toda educación, ¿no?, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y aún así seguiremos adorando a nuestro Dios. ¿Qué respuesta? Dice que eso estaba saliendo emitido por los micrófonos al aire, ¿no? Todo el mundo escuchó esta respuesta. Algunos dirían que jóvenes insolentes. En esa respuesta el rey dice que cae para atrás y dice, wow, necesito jóvenes como estos, dedicados a Dios. No, dice que el rey se agarró una bronca y le dijo, así que ustedes no se van a postrar, porque les dio la posibilidad, le dijo el rey, vamos a hacer que suene de vuelta la música, porque capaz que no la escucharon bien donde estaban y el Jimmy no le subió muy bien el volumen. Vengan acá que ahora de acá se escucha mejor. Vamos a volver a hacer sonar los instrumentos. Y ellos le dan esta respuesta. Y el rey dice que se enojó. ¿Y saben qué hizo? Dice la Biblia que les dijo, calienten el horno. Pero no para pizza o para meter un asadito. 7 veces más. No sé cómo eran los hornos en ese momento, pero no era un horno de panadería, Dani. Pero dice que lo calentaron y dice que mandó que los ataran de mano y pie a estos jovencitos. Y de pasar de ese momento de celebración y de la estatua, ahora ya todas las miradas estaban sobre estos jóvenes. Las cámaras estaban enfocadas sobre el rostro de estos 3 jovencitos. Porque por ahí el rey dice, quiero mirarlo por pantalla gigante, porque capaz que se arrepienten, y alguno de ellos dice, nos equivocábamos, rey, hacé sonar de vuelta la música que nos postramos. Y dice que el rey los miró, esto es imaginación de Andrés. El rey los miró a través de la pantalla gigante y vio que estos jóvenes iban hablando algo entre ellos, que el micrófono no lograba captar bien, porque iban tipo como susurrando. Dice que a Sadrach le habla a sus amigos y les dice, creo que llegó el momento de adorar. ¿Y hay alguna canción que vaya acorde con la respuesta que le dimos al rey? Sí, hay una que cantan en Radio Norte que está muy buena. Y dice que comenzaron a cantar. Y el rey los ve, y ahí le suben el micrófono y se escucha lo que estaban cantando. Y ellos estaban cantando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Porque así es Dios. Aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. Ellos tenían seguro que algo Dios iba a hacer. Pero si no ocurría que el mar se abriera, sabían que Dios iba a hacer algo. Y aún así no se iban a postrar delante de la estatua. Seguirían confiando en este Dios que siempre está obrando. Y bueno, y si Dios no nos libra de este horno de fuego, y está, mirá, yo no quiero saber más nada con Dios. Ellos tenían esa seguridad en el corazón, ¿por qué? Porque alguien se lo había contado nada más. Ellos vivían eso. Y más que saber cómo obra Dios, era saber qué era lo que tenían que hacer frente. Porque es lindo leerlo y decimos, bueno, sí, echaron el horno de fuego y el rey vio y habían 4, uno con una apariencia de ángel y los libró. Sí, hoy lo leemos, pero había que estar en ese momento y tener esa respuesta. Y si tenían esa respuesta era porque sabían en el Dios en quien habían creído. ¿Y cuántas veces nos enojamos con Dios? Mi hermana no se sanó, mi hermano se ahorcó, mi madre murió. No quiero saber más nada con Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Tal vez ustedes conocen de personas que hoy le hablan y le dicen que no. Yo lo viví en mi familia. Personas que dijeron no quiero saber más nada. Siempre está obrando Dios.
¿Cuál es la postura que nosotros tenemos frente a las situaciones? Podemos seguir enfrascados toda nuestra vida pensando, y bueno, ¿y cómo obra? Y tratar de decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. Cuando Dios lo que nos dice es, confía, dejate en mis manos. Claro, es necesario conocer a Dios para poder vivir y respirar esta respuesta de estos jovencitos. Porque si no solamente la vamos a decir porque otro la dijo. Pero Dios quiere que nosotros podamos vivirla, podamos respirar estas respuestas. Había una película que en más de una oportunidad traté de ver, pero por alguna cosa no podía. O me dormía cuando la empezaba a ver, o la agarraba empezada. Y escuchaba de personas que la comentaban, y me interesaba poder por lo menos verla toda. Permiso. Una vez la encontramos en Netflix con Pau y me dijo, vamos a verla. Y la vimos. La lista de Schindler. Basada en el Holocausto judío. Capaz que alguno la vio. La película narra la historia de un hombre, miembro del cuerpo nazi Oskar Schindler, o Schindler, dueño de una fábrica de ollas. Y este hombre empleaba en el tiempo de esa poderosa nazi, Alemania, empleaba judíos en su fábrica para trabajar. Lo que él hacía era municiones para la guerra. Este hombre se hizo millonario durante la guerra. Pero en un momento hay un cambio en la cabeza de él a raíz de todo lo que él veía, cómo trataban a los judíos, cómo los mataban. Esto es en la película, ¿verdad? Cómo los mataban, cómo... Entonces, junto con un contador judío que él tenía en esa fábrica, comienzan a idear una lista. Y él les dice a su contador, quiero empezar a sacar de los campos de concentración familias. Así que comienzan a idear una lista. Él llevaba a su fábrica a personas que estuvieran aptas para trabajar, ¿no? Que estuvieran bien físicamente, que pudieran trabajar. Pero ahora comienza a decir, yo quiero que vaya la familia entera a la fábrica. Así que ponen Paola, ponen Andrés, Samara, Eddie, Feli, familias enteras. Y a través de sobornos, con mucho dinero y joyas, él iba a los altos mandos y le mostraba la lista y ellos accedían. Así que él logró llevarse a estos judíos y sacarlos del campo de concentración y de la muerte segura para llevarlos a su fábrica. Lo que trataba de hacer para que no sospecharan de que él los estaba sacando de los campos de concentración para salvarlos era fingir que seguían haciendo municiones, pero lo que hacía era otro calibre, cosa que no pudieran ser usadas esas balas. Y así pasó que los tuvo durante mucho tiempo allí trabajando, o por lo menos resguardado, con comida, con abrigo. Una mañana este Oskar se levanta y escucha en la radio que la Unión Soviética había invadido, dando fin a lo que era la guerra. Así que reúne a todos en la fábrica y les dice, la guerra dio fin. Así que ustedes a partir de este momento son libres. Pero ustedes saben que yo tengo que huir, porque si me agarran como parte del cuerpo nazi, soy prisionero de guerra y me van a matar. Estos judíos en agradecimiento elaboran un anillo de oro y una lista, una cartulina, no sé qué era, donde todos firman, gracias por habernos sacado de los campos de concentración. No sé lo que diría, pero estaban firmados por todos. Al día siguiente, cuando él se iba a ir, se va a subir a su auto lujoso, le entregan esto en agradecimiento y dice que él mira su anillo y comienza a decir, si les hubiera dado mi anillo,
podía haber salvado uno más. Si les hubiera dado mi auto, podrían haberme dado 10 judíos más. Claro, los representantes de las familias que le habían entregado ese obsequio empezaron a decir, ¿pero qué está diciendo? Aquí hay 1.200 personas, familias enteras, generaciones hablarán de esto. Generaciones estarán agradecidos por lo que usted hizo por nosotros. Pero él seguía expresando, podía haber salvado uno más. Jesús entrega su vida por amor en la cruz. La obra de redención. No fue algo que se planeó en el momento ahí, a ver qué es lo que vamos a hacer ahora con la humanidad. Era un plan eterno. Jesús entregar su vida por amor. Ahí deberíamos estar nosotros. Ese era el lugar que teníamos que ocupar nosotros, pero Jesús ocupa nuestro lugar. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la consecuencia del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Era un plan eterno de salvación, Dios obrando a nuestro favor. El Padre y el Hijo tenían una lista. ¿Y sabes una cosa? En esa lista estaba Paola, Andrés, Samara. En esa lista estaba David. En esa lista estaba Fede, Karen, Anabel, Dani. Jesús entregaba su vida y decía uno más, uno más. Y ahí estaba tu nombre. Y mientras derramaba su sangre, porque ya el costo de nuestra salvación no eran joyas, ni autos, ni anillos, era la sangre preciosa de Jesús. Si pudiéramos imaginar esa lista, era interminable. Si la pensáramos hoy, 8.000 millones de habitantes, que es la población mundial, porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablamos del mundo hoy. ¿Cuántos en esa lista creada por Jesús y el Padre? Generaciones hablarán de esto. Generaciones estarán agradecidos por el sacrificio en la cruz. Podemos pensar en la obra de Dios tan grande, Dios obrando por nosotros. Pero también pensar en la respuesta de estos jovencitos y conocer a este Dios que nos ama con amor eterno. Y quiero decirte al que está por primera vez en este lugar o que nos puedas estar mirando por el canal o tal vez escuchándonos por la radio, que tu nombre también está en esta lista. Porque Dios te ama. Y lo que quiere Dios es darse a conocer. Quieres que puedas darle una oportunidad en tu vida. Que puedas decirle, Dios, entiendo que he vivido a espaldas tuyas. Necesito darte una oportunidad y conocerte. Pero también tal vez en algún momento de tu vida pasaste alguna situación que te llevó a decir no quiero saber más nada con Dios, porque no ocurrió como yo quería. Y tal vez has peleado en tu interior y has culpado a Dios
por la muerte de un familiar, por algún problema o alguna crisis económica que te llevó tal vez a la quiebra en algún negocio, por algún matrimonio que no funcionó. Y tal vez es tiempo también de que en este día, ya avanzada la hora, puedas decirle, Señor, perdóname por haber estado alejado. Así que yo quiero orar. Y quiero invitarte a que allí puedas cerrar tus ojos. Porque es un tiempo tuyo, un tiempo mío con Dios. Para los que escuchan por primera vez, como te decía, una invitación a que puedas decirle, Dios, te necesito. Dios te ama. Y si así quieres hacerlo, yo quiero invitarte a que puedas repetir esta oración sencilla, porque ¿qué es invitar a Dios? Es decirle, Dios, yo quiero que seas el centro de mi vida, quiero que seas parte de mis decisiones, quiero que estés en lo que haga cada día de mi vida, pero también quiero conocerte. Así que si estás allí, donde estés, escuchando en la radio, en el canal o aquí en el templo, que puedas decirle así a Jesús. A Dios. Dios, entiendo que te necesito. Te doy una oportunidad en mi vida. Gracias por tu amor. Quiero conocerte. Saber quién es este Dios que dicen que siempre está obrando. Yo quiero saber de verdad. No quiero vivir más a espaldas tuyas. Te recibo en mi corazón. Seguimos orando. Es un momento muy importante. Hay una guerra en el corazón de aquellos que quieren tomar esta decisión. Ora, iglesia. Hay fiesta en los cielos cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, pero también hay fiesta en nuestra vida, en nuestro corazón, saber que hay personas que toman una decisión de decirle, Dios, quiero caminar contigo. Si hay alguien en este lugar que hizo esta oración, yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano solo para que alguien al final de la reunión pueda acercarse y hablarte. Si hay alguien que pueda levantar su mano. Si nos estás siguiendo por el canal y tenés la posibilidad, quiero decirte que puedas acercarte a la iglesia los domingos a las 11 de la mañana. Alguien va a poder hablarte. Si estás en la radio, General Flores y Boulevard, puedas acercarte a la iglesia. Queremos hablarte más de este Dios que te ama. Pero ahora quiero tomar un segundo para orar por aquellos que tienen su corazón herido. A veces creemos que alejarnos es estar lejos de la iglesia y a veces estamos en la iglesia y estamos lejos también. Es un tiempo, una oportunidad para que puedas correr a los pies de Dios y le digas, perdóname, te necesito. Trata con mi corazón, no podemos hacer nada si tenemos un corazón herido. Dios quiere sanar tu corazón. Espíritu Santo, ministra cada vida. Dios toca cada corazón. Vos sabés cuál es la situación de cada uno de los que están en este lugar y los que nos siguen. Te ruego, Dios, que pueda haber una reconciliación, un encuentro que marque un antes y un después en nosotros. Queremos conocerte en verdad, vivir en verdad este evangelio de poder.
sana, Dios, cada corazón, cada situación. Tú conoces cuántas veces han sido derramadas lágrimas por creer y no entender cuál era tu obra, qué era lo que iba a seguir a raíz de esta situación tan dura y difícil. Señor, que tu misma presencia inunde cada una de esas vidas. Te lo ruego, Dios. Te lo ruego. Que haya un renuevo. Que haya un renuevo, Dios, en nuestro corazón. Que haya un cambio en nuestra manera de pensar. Que podamos tener nuestra mirada en el cielo, en el autor y consumador de la fe. Ministra esta iglesia. Señor, a cada uno de los que llegan, que buscan con ese deseo fervoroso de vivir una vida que te agrade, Señor. Cada familia, cada matrimonio, Dios, yo te ruego que tú ministres, que tú puedas mimarles, abrazarles. Y que también podamos disponer como iglesia nuestro corazón para acercarnos a otros, para hablar de este evangelio, para compartir de estas verdades que transforman, que cambian vidas. Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de ahí donde tú estás. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres, Dios. Siempre estás obrando. Eres el milagroso que abres caminos, que cumples promesas. Así es mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, amén.